como dicen las abuelas, los últimos serán los primeros. Pues te parece, ¿Te qué acuerdas? cosa, sí. Bienvenido, Emilio, qué gusto. 6 años. 6 años maravillosos y de ¿Dónde hemos veras un aprendido caso tanto? excepcional en la televisión mundial. Yo digo que Creo sí. que ya averigüé que en ningún lado del mundo hay 3 horas dedicado a las personas mayores. No. Y Y estoy recordando protagonizado algo, por fíjate, ellas, no. cuando te escuchaba, Ajá. que yo también hace unos 40 años, tú tienes ya medio siglo en esta En actividad profesional, sí. profesional. Sí, sí. Yo de maestro ahí, bueno, venimos de la Facultad de Ciencias Políticas, Sí, bueno, yo claro. de la Escuela de Ciencias Políticas, tú ya de la facultad. Yo ya de la facultad. Pero fíjate que yo en un momento empecé a hacer un archivo de gente mayor. Pura gente mayor, como de 60, 70 años, Sí. como 20 o 30 o 40 entrevistas de gentes como Ramírez Vázquez, como Ortiz Mena, como el director de orquesta Ruiz Herrera de la Fuente, como Ignacio López Tarso a los Claro, 95 claro, años, claro, ¿no? claro, Sí, o sea, fue de lo último que he hecho, ¿no? Ajá, Sus 95 años. Y entonces, eso lo tenemos tú y yo, un interés por documentar la vida de hombres muy importantes en la cultura, en el arte, en la economía, en la ciencia, en la danza, ¿no? Y con, bueno, Lupe Rivera, la hija de Diego Rivera, ¿no? Claro. Muchas mujeres, bueno, Leonora Carrington, pero todas eran gentes de como 65, 70, 80 años. Sí. Y de esto me une mucho el sentido educativo y didáctico de tu programa. Pero fíjate que yo creo que eso también es la gran sensibilización que nos deja la facultad. Absolutamente. La lectura, porque si algo aprendemos en esa facultad es a mirar, entender, estudiar nuestras sociedades, que sabes tú que son muchísimas Así y es. variadas. Muy ¿no? variadas, sí. Entonces, eso se aprende ahí. Tuvimos sociología, tuvimos, ¿cómo se dice? Psicología de masas, tuvimos un montón de cosas, Un ¿no? montón. Yo me que dediqué- nos permitía acercarnos. Yo me dediqué a una cosa que se llamaba ciencias diplomáticas. Ajá. Luego ya se convirtió en asuntos internacionales, relaciones internacionales, ¿no? Pero en mi época era ciencias diplomáticas, que era el licenciado, y luego ya me doctoré en cuestiones de ciencia política. Pero mira, quisiera traer un recuerdo Sí. de como 40 o 50 documentales. Sí. El mejor que creo, ahorita Sí. pensando, Ajá, viniendo ajá. para acá, fue el primero que hice. ¿Cuál fue el primero? Fue, mira, yo creo que es un documental de veras histórico, porque se trataba de llevar a Francia algo, la imagen de México que tuviera que ver con Francia. El presidente López Portillo iba a firmar una visita de Estado y el doctor Soberón, nuestro rector, iba a firmar un convenio con la Sorbona de intercambio académico. Y entonces un compañero y amigo nuestro, Gerardo Estrada, que estaba en difusión cultural, me fue a ver a la Cineteca. Yo estaba en la Cineteca Nacional autorizando guiones, fíjate, todavía censura en esa época. Y le dije, pues está muy fácil, vamos a hacer... En gente- RTC era, ¿no? Imagínate. Entonces, mi primer película fue con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, en la Capilla Alfonsida, dedicada a Alfonso Reyes, y al final unos minutos con Ofelia Medina, con una obra de Reyes. Y creo que una cosa, ellos hablando, exaltando la obra de Reyes, los tres fueron embajadores o diplomáticos en París. Sí. De manera que era una manera de proyectar el vínculo de México, de su cultura, con la cultura francesa. Cuando preparas esas entrevistas, cuando preparabas, porque las sigues, sé que puedes seguir Sí, entrevistando, cuando preparabas esas entrevistas, antes de entrar con la cámara, antes de todo, ¿en qué te centrabas? ¿Cómo te preparas justamente para entrevistar a personajes de esa talla? Pues mira, afortunadamente, por ejemplo, en esta primera película, Sí, que sí. creo que es la más valiosa que he hecho, conocí a Alfonso Reyes personalmente, conocí a Octavio Paz también, pero hice 3 películas de Con él, Octavio ajá. Paz y una relación mucho más íntima con Carlos Fuentes. Sí. De manera que todo el siglo XX estaba en ese programa, ¿no? Reyes, Octavio y Carlos Todo el Fuentes. siglo, todo Y el entonces, siglo. de todas esas películas que hice, creo que la recuerdo con mayor cariño, ¿no? Verdaderamente. Pero yo te decía, ¿cómo te preparas? ¿No te preparabas porque eran tus amigos Pues, sí. o cómo? Mira, que los conocía a los 3 bastante bien y entonces era cuestión de que hablaran sobre todo de Alfonso Reyes,
Me acuerdo que Carlos Fuentes dice que él conoció la literatura en las rodillas de Alfonso Reyes, No. porque estaban en Brasil como embajadores y su papá trabajaba ahí. Sí. Y muy chiquito estaba en las rodillas de Alfonso Reyes. Esa es la entrevista, la parte que recordaba Carlos. Y hay otra parte, vamos del génesis, de la génesis de tus entrevistas, a luego lograr la difusión y la divulgación. Esto sí es interesante. Esto le interesó mucho al doctor Soberón. Y entonces conseguí algo que creo que es único, hacer una serie de 13 programas para la Secretaría de Relaciones Exteriores, para nuestras embajadas, en inglés, francés y español. Sí. Y se hicieron, bueno, me tardé un poquito, como 6 años en hacer todo, porque hubo un problema con el Kodak, subía de precio, y 45 instituciones públicas aportaron el dinero para poder realizar este proyecto, que no se vuelve a repetir. Entonces las embajadas de México se llevaron las películas y las pasaban en Moscú, las pasaban en Australia, en San Francisco, en Nueva York, los consulados, ¿no? Sí. Y se llama una serie Imagen Viva de México, con Alfonso Reyes, con Diego Rivera, con Juan Rulfo, con Pellicer. Y ahí hubo algo que fue muy interesante. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Sí, todavía Lo sigue, recuerdo. tú Bueno, sigue. esto también fue una cosa muy especial. Otro profesor de la facultad, creo que no te dio clases a ti, que era Enrique González Pedrero. Pero estaba cuando yo Tú estabas por ahí, estudié. pero bueno, fue mi maestro y fue el que me becó para irme a París. Pero cuando yo dirigí el Cervantino, se me ocurrió montar sí en el Cervantino la gran obra de Gorostiza, ¿no? Que con Ofelia Gilmain, Sí. y luego la conocía porque Juan Ferrara era mi amigo, ¿no? Y entonces esa obra fantástica, muy compleja, de 950 versos, se pudo montar. No pudo ir el gobernador de Tabasco y me dijo, bueno, pues haga una película. Y entonces, ya que había terminado el Cervantino, en la universidad, y repetimos Muerte sin fin de Gorostiza con la misma compañía, y fue una cosa de traducir una poesía en imágenes. Y parece que no se había hecho. Luego me lo dijo Octavio Paz, porque también hizo una de Piedra de Sol, ¿no? Y eso, fíjate, las 2 obras que hice, una era para Francia y la otra cuando ganó el premio Octavio Paz, puse en imágenes el poema Piedra de Sol y lo vio Octavio en Suecia, ¿no? Y me dijo, pues nunca había visto esto, lo felicito, siempre he estado en programas de televisión hablando de poesía, pero nunca que hubiera un intento de imagen para traducir una poesía. Y creo que esa es mi única aportación, yo creo, más o menos original. No es tu única. ¿Cómo cuántos videos has realizado en general? Mira, registrados más o menos son como 85, pero muchos de ellos son entrevistas largas. Entrevistas de 8 horas, 5 horas, 12 horas. De donde pueden salir muchos programas, muchos enfoques, programas, ¿no? pero sobre todo es un archivo para que el Canal 11 lo tenga, porque ya es propiedad del Canal 11, y que lo puedan ir sacando con la nostalgia, como nostalgia recordar a estos grandes hombres, que todos eran de veras de 70 años para adelante. ¿Y había algún interés de tu parte en el tema de la edad? ¿O era nada más antes de que se me mueran? O no, Pues no sí, sé. no, porque queríamos tener una experiencia de vida, ¿no? ¿Cómo fueron sus padres? ¿Por qué se dedicaron a eso? ¿Por qué se hizo arquitecto? Entonces, ellos cuentan su vida y yo les voy preguntando, ¿no? Porque además creo que es muy importante conocer las historias detrás de los grandes personajes. Absolutamente. Porque uno dice, ay, sí, el gran personaje ya llegó. Y a veces hay de veras o historias de terror o historias de amor o historias de una gran construcción que también ahí está el aprendizaje para nosotros. Claro, ¿no? pero quedan documentos como el de Leonora Carrington. ¿Por qué llega a México? ¿Por qué se enamora de México? ¿Por qué realiza su gran obra en México? ¿No? Eso. Y aquí está, y en el Paseo de la Reforma, su obra y sus esculturas, ¿no? Sí. Entonces, realmente estos son mis recuerdos más queridos, pero sobre todo saber que hace ya medio siglo somos amigos tú y yo, y el privilegio de estar en el 6º aniversario, iniciando una vez más las 3 horas que siguen para recordar a los adultos mayores y la manera en que nos enseñan ellos y nos enseñas tú. Gracias, Emilio. Mi aprendizaje contigo también es muy grande. Te agradezco desde mi corazón que estemos Maestra juntos querida. que estemos juntos en esta aventura.